Desde muy pequeño ayudé a mi padre a cuidar el cementerio. Lo hacíamos todas las noches, siempre dando pequeños recorridos por todo el lugar. Lo hacíamos porque había gente que se introducía a escondidas, ya sea para enterrar cosas o sacar algunos restos. Mi padre siempre me decía que mientras estuviese solo en el cementerio, jamás se me ocurriese voltear si es que llegaba a escuchar una voz que me llamaba. Pues según él, los muertos siempre buscan cómo mantener contacto con la gente del mundo terrenal, ya que una vez que han partido, les es muy difícil aceptar su muerte. Además de que cuando han hecho contacto con nosotros, se aferran a nuestra compañía. Yo jamás le creí, hasta una noche de luna llena en que me pasó algo inexplicable. En aquel entonces tenía tan solo 13 años. Aquella ocasión me tocó dar solo el rondín, pues mi padre había enfermado y dada su condición no podía exponerse a las bajas temperaturas de aquel cementerio. Esa noche mi padre me instaba a no ir a cuidar el lugar. Decía que no valía la pena, que no pasaría nada si esa noche no había nadie quien cuidara el lugar. Pero yo no le hice caso. Esa noche salí con una linterna y un silbato a dar la vuelta por el cementerio. A pesar del frío que hacía, la luna iluminaba hermosamente el lugar y ni siquiera era necesario prender la linterna. Como de costumbre realicé mi ronda, caminando entre las tumbas, pero no sobre ellas, pues se tenía la creencia de que si pisabas una tumba de noche, su espíritu podría molestarse y que había la posibilidad de que te ocasionara un accidente. Pero como dije antes, yo no creía en esas supersticiones, pero tampoco iba a faltarle el respeto a esos difuntos. Esa noche todo estaba tranquilo. Hice mi paseo y cuando estaba por terminar, comencé a escuchar a lo lejos el llanto de alguien. Me detuve un momento para no hacer ruido alguno y cerciorarme de que aquello no fuera una jugada de mi imaginación. Pero no era así. En verdad podía escucharse claramente a alguien que lloraba a lo lejos. Era un llanto que tan solo de escucharlo te provocaba una sensación de tristeza. Era tan intenso que incluso podía sentir el dolor de aquella persona que lloraba a lo lejos. A pesar de lo inusual y tétrico de aquel llanto, no me asusté, pues era común que algunas personas se expresaran de esa forma ante la pérdida de uno de sus seres queridos. No me parecía extraño que ante una tragedia alguien quisiera entrar a llorar a esas horas al cementerio. Así que comencé a caminar directo hacia donde provenía aquel llanto. En cada paso que daba el lamento se hacía cada vez más nítido, y al cual, conforme iba avanzando, pronto comenzó a sumársele una voz. Cuando estaba tan solo unas tumbas de llegar al lugar, fue que pude ver en medio de unas lápidas que se encontraba una niña de apenas unos 9 años de edad. La pobre estaba hincada frente a una tumba con un rosario entre las manos. Me acerqué a ella con mucho cuidado, pues no la quería asustar, ya que ella estaba completamente perdida en su pena. La pobre intentaba rezar, pero su tristeza era tan profunda que apenas decía un par de palabras, y el llanto de inmediato la interrumpía. Lo más extraño de todo era que no había nadie alrededor de ella, que tan pequeña y desamparada estaba ahí completamente sola en medio de la noche. Lentamente, y tratando de ser delicado, puse mi mano sobre su hombro para llamar su atención. Fue entonces que ella se sobresaltó. Me miró con un poco de miedo. Yo de inmediato traté de calmarla,
Le dije que no se espantara, que era el velador del cementerio y que para nada era mi intención asustarla o hacerle daño. Cuando pareció tranquilizarse, le pregunté si es que había alguien mayor que la estuviera acompañando. Pero ella me dijo que estaba sola. Me rogó que no la corriera y que por piedad la dejara terminar su oración. Yo le dije que estaba bien, pero que no era seguro para ella, que estando ahí sola, a tan altas horas de la noche, me parecía que lo menos que podía hacer era acompañarla hasta que terminara de rezar, y que después de eso tendría que llamar a la policía, pues al ser tan pequeña, alguien la tendría que cuidar y hacerse cargo de ella. La pequeña por fortuna accedió y de inmediato volvió a ponerse en su posición para orar. Solo que ocurrió algo que no me esperaba. Me pidió que hiciera lo mismo, que me hincara y que le ayudara a rezar por el descanso eterno de su madre, ya que según ella, esta no podía alcanzar el descanso eterno y que se encontraba vagando en medio de las tinieblas. Sorprendido le pregunté por qué me decía eso, a lo que ella contestó que su madre había hecho algo terrible, que había matado a alguien y que después se había quitado la vida. La pobre tan pronto dijo esas palabras, de inmediato se derrumbó y comenzó a llorar completamente desolada. Yo no sabía qué hacer ni qué decir. Además, a cada minuto que pasaba comenzaba a sentirse un frío más intenso. Y ella tan solo portaba un vestido amarillo, delgado y sin mangas. Intentando consolarla, me quité la chamarra y se la puse encima. Después de unos instantes ella se calmó y me dio las gracias. En ese momento le pregunté su nombre y ella respondió: me llamo Abby. Ese era su nombre. Dicho eso, la pobre se puso frente a la lápida y comenzó a rezar de nuevo. Fue entonces que sin decir nada me hinqué junto a ella y la acompañé en sus plegarias. Cuando terminamos se levantó y me agradeció. Yo le pedí que me acompañara para poder llamar a la policía, a lo que ella me respondió que sí, que no había ningún problema. Mientras caminábamos hacia la entrada le pregunté si es que tenía más familia, a lo que ella respondió que no, que vivía sola con su madre, pero que ésta de un día a otro enloqueció. Golpeó a aquella persona, la asfixió y al final terminó quitándose su propia vida. Quedé atónito con su relato. En silencio y algo desconcertado me adelanté para abrir la puerta. Pero al voltear, ella ya no estaba. Corrí al lugar donde estaba mi chamarra tirada. Volteé a todos lados. Busqué por todas partes durante 1 hora. Pero simplemente la pequeña Abby había desaparecido. Comenzaba a amanecer y regresé a casa un poco decepcionado, pues había dejado a aquella pequeña sola y sin poder ayudarla. Quizás la había dejado atrás, o quizás la había asustado. No entendía. Así que al final preferí meterme a casa y descansar un poco. Cuando se hizo de día, fui a abrir las puertas del cementerio.
Comencé a hacer mis labores cotidianas, pero no dejaba de pensar en la pobre de Abby. Me preocupaba, pues era muy pequeña y no quería que algo malo le hubiera sucedido. Pero fue entonces que mientras pasaba por la entrada del cementerio, algo captó mi atención. Era un periódico, uno que estaba tirado cerca de la entrada. Al levantarlo no podía creerlo. Ahí en la primera página estaba la foto de Abby, al lado de una mujer muy parecida a ella. De inmediato me puse a leer la nota y me quedé completamente inmóvil. No sabía qué creer, pues ahí decía que una mujer de nombre Mariana había golpeado con un tubo a su pequeña hija de 8 años. Esto tras descubrir que el padre de la niña veía escondidas a su hija, después de que un juez se lo hubiese prohibido. Según investigaciones, la mujer, totalmente fuera de sí, asfixió a su hija para al final quitarse la vida. No podía creerlo. Aquella niña me había parecido tan real, tan inocente, tan desvalida. Y resulta que ésta ya había muerto. El tiempo pasó y poco a poco fui olvidando aquel suceso. Hasta que de nuevo, semanas después, en una noche de luna llena, salí a hacer mi ronda en aquel cementerio. Esa vez, como todas las noches, pasé por la tumba en la que había encontrado a Abby. Caminé como de costumbre, sin linterna y solo guiado por la luz de la luna. ¿Cuál sería mi sorpresa que al llegar a pasar por aquella tumba, ahí estaba la pequeña Abby, rezando como la primera vez que la vi? Al acercarme, ella sintió mis pasos, pausó sus plegarias y sin siquiera voltear a verme me dijo: «Anda, acércate, ayúdame a rezar por mi madre. No me dejes sola, como aquella otra noche en la que aquí nos conocimos». Aún no sé si le tengo miedo. Lo que sí sé es que no hay forma de explicarle que ella y su madre ya no forman parte del mundo de los vivos. Además de que no hay forma de evitar en las noches de luna llena llegue la medianoche y comience a escuchar sus rezos a lo lejos. Estos constantemente interrumpidos por el llanto de una niña que al parecer aún no sabe que simplemente ha muerto. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.